Testimonio muy bello. Gracias, Sandra. Sandra, ¿estás aquí? Aquí está. Párate y dígale, salúdala a la iglesia. Te agradecemos compartir tu historia, Sandra, por la libertad y lo que Dios ha hecho en tu vida. Mi nombre es Jeff y estoy tan contento de verlos a ustedes aquí. Si eres nuevo con nosotros, queremos darle la bienvenida. Y si eres viejo, también queremos darle la bienvenida. Si estás aquí en este cuarto o en Concourse, en el deck, o donde sea que ustedes estés, estamos tan contentos de que estás alabando con Low Country hoy. ¿Usted tiene un testamento vital? ¿O estás en un testamento? Yo creo que es mejor estar en un testamento que tener un testamento. Unas preguntas que le hicieron a las personas, una encuesta, dijeron que solamente 4 de 10 americanos tienen un testamento y mientras más viejo se pone la persona, más está dispuesta a hacer un testamento. Y así es que debe de ser, pero lo que dice que 85% de la herencia son menos de $250,000 y la mayoría son de menos de $50,000. Uno dice, cuando uno tenga el testamento voy a tener mucho dinero y eso puede o no puede ser el caso. La gente nos dice que todo el mundo debe de tener un testamento y eso es sabiduría que podemos compartir porque nosotros no sabemos cuándo nos va a acabar la vida, es mejor estar preparado. Pero el testamento es para el vivo, no para el muerto. Y es por eso nosotros a veces esperamos en hacer nuestro testamento. Queremos pensar de los testamentos de otras personas, especialmente si nosotros vamos a estar incluidos en ellas. Nos queremos pensar de nosotros mismos porque simplemente nos hace lidiar con la realidad de que en algún momento no vamos a estar. No sé cuántos testamentos ustedes han sido parte, pero si te dicen a alguien que un tío se te murió y sabes que tenía $1 millón y que usted es parte del testamento, ¿vas a querer leer ese testamento, sí o no? Claro que sí. Todos vamos a querer porque simplemente queremos saber qué porción me toca a mí y quieres saber cuánto fue. Pues todo este habla de testamento. Si estás leyendo la palabra de Dios, estás entendiendo más y más como un cristiano, si eres un seguidor de Cristo hoy, que tú has sido parte de un testamento. Y hay mucho de lo que se trata de ser el hijo de Dios. Es más que simplemente decir que tus pecados han sido perdonados. Es tener una herencia. Nosotros somos herederos de Dios y herederos con Cristo. En otras palabras, y mira bien esto, usted está en el testamento porque ya estás en la familia. Usted está en el testamento porque estás en la familia. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Y si eres más nuevo con nosotros, vamos a estar tomando este año versículos por versículos en el libro de Romanos. Y estamos exactamente en la mitad del libro de Romanos. Estamos en el 8, en 16 capítulos y ha sido un tiempo muy bueno en la palabra de Dios. Hoy vamos a estar en el capítulo 8, del 12 al 17. Si tienes la Biblia, ábrelo ahí. Y 8:12. Vamos a empezar en ya un segundo, pero primero quiero orar. Vamos a orar. Padre, mientras venimos a estos versículos ahora, esta porción de esta carta increíble de tu servidor Pablo, te pedimos ayuda del Espíritu Santo, sea nuestro maestro. Y que tú nos guíe y nos cambie. En el nombre de Jesús, la gente dice amén. Del 12 al 13, dice, así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, sabréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
mucho ahí, ¿verdad? Empieza con el que hermanos. En algunas traducciones dice hermanos y hermanas. Viene de una sola palabra. Es de ser del mismo vientre. So Pablo le está diciendo que es parte de una familia nosotros. Hay un familiaridad que nosotros nos gozamos. ¿Por qué? Porque somos parte de la misma familia. Así que familia, estamos en obligación, dice Pablo. Esa palabra obligación tiene como dos significados para nosotros. Significa que hay una deuda que ha sido pagada y que una deuda que uno debe, pero también tenemos que vivir en una cierta forma por eso, porque estamos en una obligación de vivir como miembros de la familia, de vivir de cierta forma. ¿Qué significa eso para nosotros? Es simple. Nosotros no vivimos como vivía antes. No vivo como vivíamos antes. Muy a menudo vamos a estar viviendo en la carne en vez de estar viviendo en la fe. Déjame preguntarle, y ustedes pueden contestar esto. ¿Qué bien ha hecho la carne para ustedes en cuestión de complacer a Cristo? ¿Cuál es la contestación? Nada. Nada. La carne nunca nos ha ayudado más que tal vez empujarnos más lejos de Dios. Cuando nosotros estamos yendo detrás de algo de la carne, cuando estamos mirando cosas que somos muy justos, estamos viviendo para la carne. Y Pablo nos dice una y otra vez que eso lleva a la muerte. Estaba leyendo una palabra que es de FLESH, le pusieron unos significados para ayudar a recordar lo que significa esto en inglés, pero en español traduce seguir hábitos pecaminosos establecidos desde hace mucho tiempo. Y eso es lo que Pablo nos está hablando a nosotros, es seguir hábitos pecaminosos establecidos desde hace mucho tiempo. Nosotros no vamos a caminar así, y si no tenemos que caminar así, ¿cómo debemos caminar? Con la ayuda del Espíritu Santo. No vivo como vivía antes, no sigo hábitos pecaminosos que vivía antes. Ahora vivo bajo la obligación de vivir de acuerdo al Espíritu, y eso nos lleva a la primera palabra. No sé si le dije la primera palabra, que la primera palabra es deuda. ¿Le dije de las palabras importantes? No. Ok. Porque cuando uno lo hace 3 veces, a veces se piensa uno que ya dijo lo que iba a decir, pero ya yo lo dije en el de 8:30, pero no ahora. Pero mientras vamos a estar mirando unas palabras importantes, y la primera parte es la primera palabra es la palabra deuda. Lo segundo es mortificar. Esa es la segunda palabra. Porque Él nos habla en el versículo 13, si uno vive por el Espíritu, está poniendo en muerte las deudas del cuerpo. Un doctor que se llama Dr. Charles Riley, él escribió una Biblia de estudio, y él dice en el versículo 13 que es el más importante de la Biblia en el caminar cristiano. Es un versículo muy importante. James Owen, un puritano, dice, uno tiene que matar el pecado, o el pecado te mata a ti. Y eso nos recuerda de uno de los principios que hablamos de la semana pasada, que tenemos que mirar nuestros pecados, nuestros pensamientos, y controlar nuestros pensamientos antes de que nuestros pensamientos nos controlen a nosotros, porque la batalla es en la mente. Ahora Él nos está hablando de poner a morir el pecado, el mortificar los deseos del cuerpo. Tal vez usemos esa palabra en lenguaje diario, o como un término muy avergonzado. Ay, cuando eso pasó y se descubrió, yo estaba mortificado y como que me avergoncé y estaba tan avergonzado. Eso no es lo que significa esta palabra aquí en las Escrituras. La palabra aquí significa matar, destruir, que se haga muerto. Y a veces nosotros cuando escuchamos este versículo, yo lo he escuchado,
pues dicen que tenemos que crucificar nuestra carne. Yo tengo que crucificar mi carne. Eso es lo que significa Pablo cuando él dice que se ponga de muerte la deuda del cuerpo. Tengo que crucificar los deseos de la carne. Y yo estaba pensando en eso. Si usted se pone en una cruz y le das algo ahí en su brazo, si todavía estás vivo, solamente estabas mitad crucificado, porque no puedes darte con una mano a la otra. ¿Cómo mortifica o pones a morir las obras de la carne? ¿Es algo que uno hace? No. De la única forma que lo puedas hacer es y por medio el poder del Espíritu Santo. ¿Se recuerda una historia muy fascinante que está en el 1 Samuel 5? Se trata de los filisteos y los israelitas. Y los filisteos que le llaman a uno de los dioses de ellos, un dios que se llamaba Dagón. Y esto era un dios de los peces. Hay muchos arqueólogos que escriben sobre ellos y él desde la mitad de la arriba es un hombre y desde la otra mitad es un pez. Eso es como un dios de los peces. Dagón. Entonces israelitas y los filisteos se ponen a batallar y los filisteos matan a los israelitas más de 100,000 personas y se ponen a un montón, miles y miles en captividad. Los israelitas se dan de cuenta que ha pasado eso y ellos están bien enojados. Y era Eli cuando él descubrió esto y cuando escuchó sobre esto se cayó de la silla, que él estaba viejito a este tiempo y se rompió el cuello y se murió. Porque no había escuchado que israelita se había muerto, sino que los dos hijos de ellos se habían muerto en la batalla. Era un tiempo terrible. Y en ese tiempo los filisteos tomaron el covenante del arco y lo llevó a una de las ciudades de ellos. Y israelitas se habían perdido el arca de los covenantes. Y era importante porque representaba ¿qué? Representaba la presencia de las personas de Israel, de Dios con las personas de Israel. Entonces, si usted conoce lo que es el covenante de arca, es de Indiana Jones, quiero animarle que vayan a leer el versículo, el Viejo Testamento un poco más. Donde sea que iba Israel, iba al arca del covenante con ellos. Y habían reglas y covenantes y solamente ciertas personas lo podían mover y era algo bien importante. Era el pálpito del corazón de Israel porque significaba la presencia de Dios con ellos. Ahora el arca del covenante los filisteos se lo robaron y se lo llevaron y lo pusieron en un templo para este Dios de ellos, que es Dagón. Pusieron el arca del covenante a un templo de un Dios pagano. Lo pusieron ahí. Y estaban bien orgullosos ellos de esta que habían hecho. En la próxima mañana, ellos entraron al templo del sacerdote y ellos se dieron de cuenta que este hombre de Dagón, el ídolo de ellos, se había caído ante el arca. Y uno dice, no sé cómo pasó eso, y lo pararon otra vez y lo pusieron bien puesto y hacen sus diferentes ceremonias ahí en el templo y se van. El próximo día ellos regresan y ven que Dagón, el ídolo, había caído otra vez antes del arca y esta vez la cabeza se le había cortado y las manos también. Y estás pensando como un sacerdote en este tiempo, usted va a decir algo como que algo está mal aquí. Pero esto no está funcionando, ¿qué es lo que está pasando? 2 veces hemos tenido Dagón aquí ante el arca y él ha estado caído ante el arca. Algo no está funcionando, dicen. Y entonces ustedes piensan que ellos tal vez lo pensaran otra vez y decían, pues maybe estamos adorando el Dios incorrecto. Tal vez tengamos que mirar hacia el Dios de los israelitas, el Dios de Abraham,
Isaac y Jacob, pero no hacen eso, cogen el Dagón y lo paran de nuevo, y lo ponen la cabeza para atrás y las manos para atrás y dicen, el arca se tiene que ir. Y se lo dieron a uno de los enemigos de Israel y entonces hubo muchas batallas entre esa gente y muchas peleas y pasaban el arca para mucha gente, pero nadie lo quería. La forma de tener victoria de lo que están batallando no es solamente que parar los ídolos, sino que traer el arca, traer la presencia de Dios. Sea lo que es el ídolo suyo, el Dagón suyo, tráelo al Espíritu del Señor y entrégaselo al Señor. ¿Y cómo lo hace? Es simplemente amar a Dios con tu corazón, alma y espíritu. Levántese mañana y dale su vida antes de empezar tu día. Cuando Él te está hablando mientras estás tomando su cafecito, apártate un momentito y habla con Él. Cuando estás tratando de pensar qué quieres escuchar o qué quieres ver en la televisión, haz lo que dice el Espíritu. Permite que el Espíritu de Dios llene tu corazón y sabe lo que va a pasar. Vamos a perder interés. Vas a perder interés en las cosas que son pecaminosos en su vida y que dominan en su vida, no porque estás peleando con Dagón, sino porque traíste el arca, el Espíritu de Dios. Y esa es la razón que Romanos es tan importante y maravilloso. Muchos creyentes están peleando sus batallas independientemente y solos y es muy cansador. Si caminas hacia un cuarto que está sin luz, oscuro, no se ponen a gritar y hablar sobre la oscuridad. ¿Qué haces? Prendes la luz. Deje que la luz de Dios ilumine a tu alma, que se mueva de victoria a victoria en su vida. Traiga el arca. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Guiados, esa es la palabra que necesitas ver. Deuda, mortificar y guiar. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud por volver otra vez el temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos. En 40 años de ministerio, cientos de personas me han venido a decir, estoy tratando de descubrir, estoy tratando de encontrar, estoy tratando de diseñar la voluntad de Dios, como si la voluntad de Dios se había perdido y estoy tratando de buscarlo en un sitio que está escondido. Por todos los que están guiados por el Espíritu. Él nos da su guía. ¿Y cómo lo hago? Es simple. Amas a Dios y lo sigues a Él. Y de acuerdo al Salmo 37, cuando hacemos eso, nos da el deseo de nuestro corazón. Pero para Él guiarnos a nosotros y movernos donde nos tenemos que ir, tenemos que escuchar la voz de Él. Déjame preguntarle, ¿la voz de Dios tiene prioridad en su vida? ¿Estás escuchando la voz de Él? ¿Estás reconociendo la voz encima de todas las otras voces en tus oídos espirituales? ¿O estás dándole 60 o 90 minutos en domingo, incluyendo el tiempo que tienes que manejar hacia la iglesia y pensar que eso es suficiente para aguantarte hasta la próxima semana? Una persona llena del Espíritu no es una persona que conoce todos los crisis culturales, sino que se deleita en el Señor y experimenta lo que es que Dios le dé los deseos del corazón de Dios. ¿Qué es lo que estás leyendo y estás escuchando y estás viendo y pasando su tiempo? Tal vez hoy te reconectas otra vez y empiezas a escuchar la voz de Dios. Jesús habló de esto. Mis ovejas reconocen mi voz. Mis ovejas escuchan
mi voz y me siguen. ¿Reconoces la voz de Jesús? Tantos de nosotros tenemos una dificultad con eso, porque no sabemos si nosotros pertenecemos a Él. En John Scott, él era uno de los primeros de Britania y tenía una de las primeras sillas en el tiempo de 1751. Y este hombre escribió una oración y él dice, yo fui nacido y creí en el 4 de junio, yo nací y creí en el 4 de junio de 1751. Tal vez lo que significa es la fecha y no es el hecho de que nació. Y yo me puse a pensar sobre eso y yo nací y creí. Desafortunadamente, los cristianos están en duda de su nacimiento espiritual. La Escritura dice, sabemos que somos salvos, sabemos que le pertenecemos a Cristo, sabemos que somos parte de la familia de Cristo. Eso es esencial entenderlo. Y parte de entenderlo es ver que Él está guiando tu vida, moviéndote por el Espíritu Santo. La deuda, mortificar y guiar. El versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. La palabra adopción. Adopción. No has recibido. Y esa palabra recibir nos habla del momento que fuiste declarado aceptable para Cristo por el trabajo de Cristo en la cruz. Y en ese momento, tú, si eres seguidor de Cristo, fuiste legalmente y establecido al ser el Hijo de Dios. Has sido adoptado a la familia de Dios. No has recibido un espíritu de esclavitud. Algunas palabras, escrituras dicen otras palabras, pero lo primer santuario, esto eran esos sonidos que ellos escuchaban cuando estaban en los esclavos, en los imperios romanos. No hubiera sido distante a las personas que estaban leyendo esto. Cuando él está hablando de la esclavitud, eso es lo que ellos están pensando cuando pensaban de esa palabra. Las cadenas de esclavitud. Y él está hablando de una forma metafórica porque el Espíritu Santo desintegra el espíritu de esclavitud. Y lo que Pablo quiere que entiendas, no es ninguna forma que el Espíritu de Dios en residencia, no hay ninguna forma que Él te va a llevar al legalismo, tratar de obtener la ley. No hay forma que Él te va a llevar a la esclavitud o ser atrapado por la carne como eras antes de Cristo, antes de salvación. Nosotros éramos esclavos, estábamos encadenados, pero después de la salvación y después que Cristo vino a nuestra vida y dio su Espíritu Santo hacia nosotros, fuimos declarados libre y libre. Amén, amén y aleluya. Tienes que pensar, no ha sido dado ese espíritu de esclavitud que te lleve al temor. ¿Qué tipo de temor, dirá usted? Pues, ¿cómo temabas a Dios antes de conocerlo? Pues Él era una persona que está ahí afuera, en algún lugar, y yo pues, Él pudo haber creado esta tierra, pero Él no quiere nada que ver con nosotros. Yo no quiero nada que ver con Él. Yo le tengo miedo. Y Pablo dice, nosotros no vamos a ir allá atrás otra vez. Y este temor de abandonamiento, que Dios se va a desaparecer después de un tiempo, Él nunca te va a desaparecer de tu vida. Pero en vez del espíritu de esclavitud, dice, pero en lo contrario, has recibido el espíritu de adopción. En contrario,
de vivir en ese espíritu de esclavitud, estar tratando de llegar a un estándar que nunca ibas a llegar solo, sino con el espíritu de adopción que te va a dar más estatus de favor en los ojos de Dios, solo por la cruz. Sabemos lo que es la adopción, ¿verdad? Adopción se refiere a traer a la familia a alguien que no fue naturalmente nacido en esa familia y hacerlo a ellos legalmente parte de la familia. Algunos tienen hijos adoptados, algunos de ustedes han sido adoptados y sabemos lo que significa. Y en tiempos de Pablo, ellos tenían ese tiempo de adopción igual, parecido al de nosotros. Pero nuestro entendimiento no es completo sin el concepto de cómo lo usa Pablo aquí en Romanos capítulo 8. Significa lo que nosotros conocemos como adopción, pero sí significa algo más. Y eso más está basado en el récord de Romanos en esa idea de adopción. Y en los comentarios, Dr. Grant Richardson nos dice esto: durante el tiempo del Nuevo Testamento, un padre adoptaba a un hijo. Escuche, un padre adoptaba a un hijo nacido en su familia y lo declaraba como un adulto a la edad de 14 años. Y a la edad de 14 años, en Roma, un hijo que había sido naturalmente nacido en su familia, su padre era adoptado como un adulto. Durante los primeros 14 años en esa vida estuvo bajo un tutor que manejó su educación y que desarrollada adecuadamente emocionalmente, físicamente, mental y espiritualmente y todas las formas posibles. Y hasta los 14 años ese varón usaba una toga de juventud. En el cumpleaños de 14 años, la familia se reunía para darle la toga de la edad de adulto y se llamaba la toga virilis. Y fue adoptado como un adulto. ¿Eso tiene sentido para usted? Es diferente para nosotros, pero naturalmente que fue nacido, si fuera mi hijo, y fue nacido para nosotros y lo hemos estado criando por 13 años, cuando se cumple 14 años, yo lo adopto como un hijo adulto. Ahora, hay algo, ¿por qué eso es importante? Porque desde ese punto en adelante, ese niño ya es un adulto en los ojos de la comunidad y de las personas. Tenían privilegios para votar. Imagínate de octavo grado votando. Manejaba su propio dinero, podía a los 14 años escoger su propia esposa, a menos que uno fuera escogida por él. Podía entrar a la militar. La comunidad lo veía como un adulto. Esta idea de adopción bíblicamente es traerte desde afuera y adoptarte legalmente a la familia como uno de nosotros, pero también tiene la idea de que cuando tú eres adoptado por Dios, tú eres regalado todos los privilegios y derechos de una persona madura. Sígueme. El Espíritu Santo pone al creyente a un estatus, una posición de hijo o privilegios adultos ante de Dios. Y ese es el proceso para Dios, que Dios toma a una persona que no tiene mucho valor y le da un estatus con él mismo. No tan solo hemos sido liberados de la esclavitud de la ley, de la esclavitud el pecado y de la carne, y movido al estatus de ser libre. Eso no fue suficiente, sino que también Él nos dio algo más de la libertad, nos trajo a la familia y nos dio un estatus alto de favor en los ojos de Dios, todo por Cristo. Y Pablo nos dice
ese estatus nos da el privilegio de que Dios, el creador del cielo y la tierra, como Abba y Padre. Ahora nos podemos dirigir a Él como una persona personal, como hablarle a Él como su Padre, como lo haría un niño. La palabra Abba es aramaic y la palabra papá significa, en griego es la palabra en familiar. Ahora Dios es personal y no distante. En arameo es el lenguaje que hablaba Jesús. Y cuando Él le enseñó la oración en Mateo y Lucas, nuestro Padre que está en el cielo, así Jesús lo dice, como lo salió de la boca de Él hubiera dicho la palabra Abba. Nuestro Abba que está en el cielo. Ahora, usted le ha dicho Abba, yo le habré dicho que Abba significa papi, pero eso no es lo único que significa eso. Abba también carga el entendimiento de que cuando yo digo Abba, hay algo íntimo, personal que yo tengo con el Padre Dios, pero también tiene una idea de que yo te voy a obedecer. Hay un entendimiento que nosotros tenemos que entender como papá o Señor papá. Es intimidad, es familiar y también hay respeto y obediencia. Papá, Señor. No podemos entrar a la intimidad con Dios sin acordarnos de la autoridad que Él tiene sobre nosotros. Pero siempre en Cristo tú puedes hablar con Dios como su papá. Yo lo pongo muy interesante que mientras ustedes están viendo las oraciones de Jesús, vemos Jesús como Él empieza, Padre, nuestro Padre, mi papá, todo justo Padre. No lo vemos que Él está empezando con el como que Yahweh o Jehová, como lo hicieron Israel en Salmos y en todo lo demás. Con Jesús Él siempre fue Padre. Y por el sufrimiento que Él tuvo, por la sangre que Él derramó, por la cruz en la cual Él murió y por la tumba que estuvo muerto, que Él salió, Él transfirió todo eso para ti y para mí, en donde nosotros podemos venir ante Él y decirle a Dios, Padre, Papá, Señor. Maravilloso, maravilloso. Versículo 16. Podemos tratar meses aquí. El Espíritu mismo del testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí es donde sabemos que somos el Hijo de Dios. Pues sabemos porque el Espíritu Santo testifica, el Espíritu Santo confirma de que tú eres el Hijo de Dios por trabajar en tu vida. El Espíritu Santo confirma de que tú eres el Hijo de Dios porque Él trabaja en su vida. Cuando usted se siente como que algo te está molestando porque no sientes que estás siendo el centro de la voluntad de Dios, hay veces que se siente, no, debo de ser cristiano. Y cuando es lo opuesto, cuando usted se siente así, es el Espíritu Santo confirmándote de que tú eres el Hijo de Dios. Él no te va a molestar y no vas a sentir la convicción o la molestia del Espíritu si no fuera el hijo o la hija de Él. Y mientras lo experimentamos, el Espíritu usa esas cosas para confirmar que nosotros le pertenecemos a Él. Si no le pertenecías, no tuvieras convicción. No hubiera personas que se sientan como que no estoy donde Dios me quiera. La persona que no es de Dios no piensa así. El Hijo de Dios sí. La palabra ahí del 16 es aseguranza. Aseguranza. Él nos asegura de que nosotros no le pertenecemos a Él por medio del Espíritu Santo que está trabajando en nuestro corazón y en nuestra vida. Versículo 17. Y aquí terminamos. Y si hijos,
también herederos, herederos de Dios, estamos en el testamento, y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin que también seamos glorificados con Él. La palabra aquí, herencia. Herencia. Déjame preguntarle a ustedes. ¿Usted tiene parte de un chequeo? Dos personas o más comparten una cuenta. ¿Cuántos de ustedes pueden escribir un cheque en esa cuenta? ¿Mitad? ¿3/4? Tener una cuenta junto con alguien, puedes usar 100% de lo que sea que está en esa cuenta. Hemos leído que somos coherederos con Dios, con Cristo. Y lo que significa eso es que nosotros hemos heredado todo lo que es explorado e inexplorado de la gracia infinita del poder de Él. Como herederos de Él y coherederos con Cristo tenemos acceso a las promesas de Dios, a las bendiciones de Dios, toda la herencia de Dios con Cristo Jesús, y somos coherederos. Todo es de nosotros, todo lo que necesitamos en la vida para ser de parte de Cristo, toda la promesa es sí y amén para nosotros en el Señor Jesucristo. Es tuyo, todo lo que viene a ti de sus manos. Tú eres heredero, tú estás en el testamento. ¿Por qué? Porque estás en la familia. Pero ¿qué es lo que le está hablando aquí en el último del versículo? Si en verdad padecemos con Él, a fin que también seamos glorificados con Él. Sabes que estaba todo bien y tenías que traer algo de sufrimiento. Yo he estado recibiendo hasta ahora, esto está maravilloso. Yo veo quién soy yo y veo mi identidad, y mi identidad está siendo magnificada para mí si lo sufrimos. Unos años atrás nosotros compramos un gato, traímos un gato a la casa y mis hijas le pusieron el nombre Lily. Traemos a Lily a nuestra familia y descubrimos rápidamente de que Lily, no quiero decirle que es demoníaca, pero Lily sí era demoníaca. Le gustaba lo que le gustaba, pero ella te agolpeaba de una forma y te atacaba. No sabíamos lo que íbamos a conseguir, qué tipo de Lily ibas a recibir cuando entrabas a la casa. Podemos decir que lo adoptamos a nuestra familia. Muchos de ustedes han adoptado un animal, un gato. ¿Por qué? No sé por qué a la gente adoptan gatos, pero traen perros y tienes que hacer un proceso hoy en día, para tener un perro, y han adoptado un perro y traído un animal a su familia. Y hacen la adopción, y en el momento que trae ese animal a su casa, tienes que hacer una adopción. Tienen que adaptarse a su familia, cómo viven, qué es lo que pasa en su casa, cómo se maneja la casa. Hay adopción, pero tiene que ser seguido por adopción. Algunos de ustedes fueron adoptados como su niño y saben cómo era su vida antes de la adopción, y entonces fuiste traído a esta familia y tuviste que adaptarte rápidamente. Lily tuvo que adaptarse de no cómo usar la cama como su baño, y no subir las cortinas, y no romper nuestros sillones. Era terrible. Lily necesitaba a Jesús, pero no creo que fue salva. Tú y yo, como hijos adoptados de Dios, cualquier sufrimiento que usted experimenta presentemente, cualquier dolor, cualquier dificultad, cualquier sufrimiento que usted experimenta, es parte del plan soberbio de Dios de ayudarte a adaptarte en la familia de Dios. Has sido adoptado, ahora tienes que adaptarte. Y hay unas partes de nuestra vida que Dios tiene que traer un filo para ayudarnos, y a veces eso duele, pero es parte de que
el adaptamiento, pero Pablo nos ayuda que ese sufrimiento se irá algún día mientras compartimos su gloria en el cielo. La deuda. Tengo la obligación de vivir en forma, no vivo de la forma que vivía antes, mortificar con la habilidad del Espíritu debo la muerte en las cosas de la carne. Guía, me comprometo a escuchar la voz de Dios y Él dirija mis caminos. Adopción, Dios me ha tomado a mí, un pecador indigno, y me ha dado, debido a los que Jesús logró en la cruz, no solo libertad, sino un alto estatus como hijo adulto en su propia familia. Hijo, piensa, primer nacido, primogénito. Seguridad. El Espíritu Santo confirma que pertenezco a la familia de Dios al trabajar en mi vida y herencia. Tenemos acceso a todas las promesas de Dios, a todas las bendiciones de Dios, a toda la herencia de Dios en Cristo Jesús. Estás en el testamento ahora, porque estás en la familia ahora. Amén. Vamos a orar. Un poeta del siglo XVII dijo: es Dios para mí, no temo aunque todo contra mí se levanta. Invoco a Cristo mi Salvador, la hueste de las moscas malignas, mi amigo, el Señor Todopoderoso y el que me ama, Dios. ¿Qué enemigo me hará daño, aunque venga como un diluvio? Y habla del sufrimiento. Lo sé, lo creo, lo digno, sin medios. Sobre las aguas oscuras de mi alma, su espíritu siendo quieto. Él me protege de todo dolor, del terror y el mal. En mí trabaja y bendice la semilla de vida que ha sembrado. De Él aprendo la oración del fe solamente. Padre, gracias, porque ahora que estamos en Cristo, estamos en la familia. Somos coherederos, somos herederos de Dios, somos adoptados. Hemos heredado y somos guiados. Y el Espíritu nos ha sido dado para poner a muerte las cosas viejas y nos trae vida a nosotros mientras caminamos en esta vida, en todo este tiempo en el planeta. Que nosotros podamos vivir nuestra identidad como miembros de tu familia. Te damos gracias por adoptarnos, amarnos. Que nosotros podamos decirte, papi, Señor, te amamos, Padre, y te damos gloria y honra por medio del Espíritu Santo. La gente dice amén.